Muchísimas gracias a este hermoso coro por este hermoso himno y el anterior también. Pero este himno de Fe en cada paso realmente me toca mucho el corazón. Es hermosa su letra y afortunadamente lo tenemos ahora para cantar en el nuevo himnario, ¿no? En español, en castellano. Así que es hermoso. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar acá en esta tarde y también incluyendo a los que están viendo esto por la transmisión en los 4 países del área. Muchas gracias por su participación en esta tarde. Me siento agradecido, me siento fortalecido por lo que hemos escuchado durante la reunión, no solo por la bendición del coro, sino también por los testimonios que hemos escuchado. Agradezco mucho a la hermana Leili González y la hermana Verónica Ramos por compartir con nosotros sus sentimientos y sus testimonios. Y me siento muy agradecido al hermano Osvaldo Martínez por también su enseñanza y las cosas tan importantes que él nos ha recordado y las buenas noticias que nos ha dado para algunos cambios en seminarios e en institutos. Yo me siento bendecido no solo por ser miembro de la Iglesia Verdadera de Jesucristo, sino también por haber tenido el Evangelio por toda mi vida, y lo cual me permitió asistir a seminarios y me permitió graduarme de instituto. Entonces me siento producto de las clases de religión de la Iglesia y siento que seminarios me preparó para ser misionero de tiempo completo, me preparó para ser un líder en la Iglesia, me preparó para el matrimonio e instituto también. Me ha bendecido en mi matrimonio, en mi conocimiento del Evangelio, en poder profundizar mi testimonio del Evangelio y poder aprender más acerca de las Escrituras y de las palabras de los profetas. Qué gran bendición es que los miembros de la Iglesia Verdadera se nos invite a acudir a las Escrituras y escudriñar las palabras de Cristo, y a no solo escuchar la palabra, sino a nosotros mismos experimentar con las palabras del Salvador y de sus discípulos. Cuando asistí a seminario no tuve la bendición de tener estas nuevas clases de ayuda para la vida. De hecho, esas clases no existían décadas atrás. La Iglesia, con la ayuda de profesionales y con los líderes de la Iglesia y su inspiración, han desarrollado este material especial para ayudarnos en diferentes paradigmas de la vida, diferentes necesidades que podamos tener, pruebas que podamos enfrentar. Y entonces tenemos ahora, tanto en la Biblioteca del Evangelio como en las clases que tendremos en seminarios a partir de este año, recursos especiales para poder sobrellevar cualquier obstáculo que enfrentemos durante nuestra vida terrenal. Y qué bendición que 1 o 2 veces por semana, cada una de las semanas de seminario este año, se podrá estudiar estas ayudas para la vida. Ahora, hoy es un domingo muy especial, no solamente porque es domingo, el día de reposo, y porque pudimos asistir a la iglesia y podemos tener esta charla en esta tarde, sino por lo que recordamos de cientos de años atrás, lo que sucedió el domingo antes de la Pascua, durante el ministerio del Salvador Jesucristo. Recordemos que este domingo previo a la Pascua fue lo que aprendemos en el Nuevo Testamento como el Domingo de Ramos, ese domingo donde Jesucristo entró a la ciudad sobre un asno, y lo cual se consideraba algo de reconocimiento, no era algo negativo, no era algo malo, sino algo de reconocimiento para reyes. Y así se lo reconoció en el Domingo de Ramos al Salvador, a Jesucristo, al entrar a la ciudad y ser recibido por los fieles que creían en Él
con hojas de palmas, reconociéndolo como príncipe de paz, como rey de reyes. Y esto era previo a una semana de agonía, de dolores en Getsemaní, de sufrimiento entre Getsemaní y la cruz, previo a los días en que Él expiaría por los pecados de toda la humanidad. El próximo domingo tendremos la bendición de recordar su gloriosa resurrección y de recordar que gracias a que Jesucristo vive, gracias a que Él resucitó, todos nosotros también podremos vencer la muerte y seremos bendecidos con la resurrección, con el regreso después de la muerte de nuestros espíritus a nuestro cuerpo y de tener la oportunidad de vivir eternamente. La resurrección del Salvador es parte de la expiación de Jesucristo, es el acto culminante de la expiación de Jesucristo. Y entonces me gustaría compartir unas palabras que mencionó el Elder Suárez del Quórum de los 12 al hablar acerca de este domingo, Domingo de Ramos. En una conferencia general, el Elder Suárez dijo lo siguiente: en el cumplimiento de la profecía que se le dio a Zacarías, Jesús entró de manera triunfante en la ciudad santa montando sobre un asno, que en la literatura se consideraba como un antiguo símbolo de la realeza judía, como correspondía de hecho al Rey de Reyes y Príncipe de Paz. Lo rodeó una multitud de discípulos llenos de júbilo que tendían mantos, hojas de palma y otras ramas a lo largo del camino por donde pasaba Jesús. Ellos adoraban a Dios, diciendo a gran voz: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y de nuevo, hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este majestuoso acontecimiento que celebramos este día y que se conoce como Domingo de Ramos, fue un gozoso preludio de los sucesos atroces que ocurrirían durante aquella fatídica semana y que culminarían con el sacrificio abnegado del Salvador y el magnífico milagro de la tumba vacía. Qué bendición que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, como sus discípulos y creyentes, sepamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que consideramos su expiación. Qué bendición es que sepamos que somos parte de su pueblo, del pueblo del convenio, del pueblo que nos esforzamos para seguirle, para honrar las promesas que hemos hecho a Dios en nombre de Jesucristo, que nos esforzamos por cumplir los mandamientos que Él compartió durante su ministerio terrenal y posterrenal. Cada domingo que tomamos la Santa Cena tenemos la posibilidad de recordar estas promesas que hemos hecho a nuestro Padre Celestial y de dar testimonio de que estamos dispuestos a cumplir con estos convenios, que estamos dispuestos a tomar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas y a cumplir sus mandamientos. Y al esforzarnos semana tras semana a cumplir con estas promesas, es así como a lo largo del tiempo podemos ser discípulos para toda la vida, discípulos de Jesucristo, verdaderos discípulos toda la vida. Un discípulo de Jesucristo del cual podemos aprender grandes lecciones es del que conocemos como Juan el Bautista. Ese Juan que antes del ministerio, al principio del ministerio de Jesucristo, él ya preparaba el camino para el Salvador. Él predicaba y bautizaba, y era un hombre peculiar, la forma de vestirse, las cosas que Juan comía, llamaba la atención de las personas, era diferente, ¿sí? Y tenía muchos seguidores que se interesaban en sus palabras. No obstante, cuando Jesucristo comenzó a predicar, Juan entendió bien que la gloria no era para él mismo,
sino para que el que vendría después de él. Él sabía que preparaba el camino para otro, no solo un gran profeta, otro gran profeta, sino para el Hijo unigénito y primogénito de Dios. Y me gustaría compartir algunas palabras acerca de Juan que aprendemos en las Escrituras, de Juan el Bautista. Aprendemos que no solo atrajo una gran multitud de humildes discípulos, sino que también llamó la atención de figuras poderosas de la época, que multitudes acudían para ser bautizadas por él. Soldados y recaudadores de impuestos buscaban su guía. Los líderes religiosos le exigían, preguntando, ¿quién eres tú? Lo cual, como decía, de la forma en que él se vestía y las cosas que él comía, que aprendemos en el Nuevo Testamento, debe haber sido muy poderosa su enseñanza para que personas de poder y de reconocimiento se interesen en las enseñanzas de Juan. Cuando Jesús de Nazaret comenzó también a enseñar, los discípulos de Juan se preocuparon, ¿sí? Los apóstoles, y preguntaron, ¿acaso este nuevo maestro alejaría a los seguidores de Juan? Pero al parecer, Juan no saboreaba la notoriedad ni anhelaba atención para sí mismo. En cambio, en todos sus esfuerzos y acciones dirigía a las personas hacia Jesucristo, el tan esperado Salvador del mundo. Su actitud hacia Jesús quedó reflejada en una sencilla y humilde frase, una declaración que leemos en Juan capítulo 3, versículo 30. Una frase muy corta, que es ese capítulo que dice, es necesario que Él, hablando de Jesucristo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea, que pueda disminuir su importancia, Juan el Bautista. Así que aprendemos de este discípulo verdadero de Jesucristo grandes atributos de humildad, de discipulado, de tener fe en aquel que vendría a ser el Salvador del mundo y de esa forma preparar el camino para Él. Quizá fue en parte esa humildad y esa lealtad de Juan que lo llevó después al Salvador mismo a decir, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sí, así había una relación fuerte entre el Salvador y Juan el Bautista. Entonces, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Juan el Bautista, de sus atributos, de su actitud, de la manera que él puso en práctica su discipulado? ¿Acaso hay un mensaje para nosotros en la vida de Juan? Podría ser que para aumentar la santa influencia del Salvador en nuestras vidas, otras cosas tengan que disminuir o menguar. Si vamos a ser discípulos, discípulas verdaderos de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Juan, ¿acaso hay cosas que tengamos que limitar, que tengamos que controlar, que tengamos que preparar para ser verdaderos discípulos y así elevar al Salvador en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor? Tal vez nuestros sentimientos de orgullo e importancia personal deban menguar para que su mansedumbre y misericordia crezcan en nuestros corazones. Quizá la ira y la contención deban disminuir para dar lugar a más bondad y a mayor compasión. Todo esto requiere un esfuerzo, requiere un cambio, requiere que constantemente recordemos los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial y que renovamos al tomar la Santa Cena. Que recordemos que debemos amar a todos a nuestro alrededor para llorar con los que lloran, para elevar las cargas de los demás,
tenemos que ser humildes, tenemos que orar a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a ser instrumentos en sus manos. Qué gusto me dio escuchar cuando Osvaldo mencionó de aquellos que se están uniendo a la Iglesia, entrando a las aguas del bautismo y a la senda de los convenios gracias a la influencia que ustedes, los alumnos de seminario y de instituto, tienen para con sus amigos. Les agradecemos por la manera en que se elevan y brillan, atendiendo así la invitación del Salvador mismo a sus discípulos. Gracias por compartir sus creencias con sus amigos, con sus vecinos, con las personas a su alrededor de una manera simple, de una manera natural, pero ayudando a las personas a venir y ver, a venir y participar de las clases, por ejemplo, de seminario o de instituto, y que de esa forma natural las personas se puedan interesar en aquellas cosas que los hacen felices, que los ayudan a tener un sentido de identidad, un conocimiento de que somos hijos e hijas del Dios viviente. Y así, esforzándonos por cumplir los convenios que hemos hecho, siendo humildes y siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, podemos ser mejores discípulos de Jesucristo y podemos ser instrumentos en sus manos para no solo bendecir nuestras vidas, sino que también a través nuestro otros puedan recibir el gozo y la paz del Evangelio del Salvador. Cuando a veces esto parece imposible, ayuda a recordar que la misión de Juan el Bautista fue preparar el camino del Señor, preparar al pueblo para recibir a Jesucristo. Y parte de su mensaje fue que todo valle será rellenado y se bajará todo monte y collado, que los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. En otras palabras, Jesucristo puede cambiar cosas que parecen permanentes y difíciles. Puede llenar nuestro vacío, puede mover montañas, puede enderezar lo torcido y allanar nuestros caminos ásperos. Para recibir esos milagros, debemos disminuir nuestra desconfianza, nuestra duda y aumentar nuestra devoción hacia Jesucristo. El estudio religioso, como llevamos a cabo en las clases de seminario y en las clases de instituto, nos ayuda a elevar a Jesucristo y ciertamente a ponerlo en el centro de nuestro diario vivir. Qué bendición es que podamos los jóvenes empezar el día asistiendo a una clase de seminario, los que lo hacen por la mañana, o terminar el día, los que lo hacen por la tarde o la noche. Y en instituto similar, porque no solo ahora es una vez por semana, ¿no? Tenemos la bendición en muchos institutos ya de tener más de una clase a la semana, con oportunidades y también otros recursos y ayudas para la vida. Así que, queridos jóvenes, gracias por lo que hacen para acercarse a Jesucristo a través de las clases de religión. Gracias por su asistencia y por su invitación hacia otros. Gracias por la forma en que se esfuerzan por ser verdaderos discípulos de Jesucristo, lo cual lo están demostrando también en este día de reposo, en esta noche, en estar en este devocional. Es mi ruego que podamos seguir el ejemplo de Juan el Bautista y podamos elevar a Cristo disminuyendo algunas de las cosas que en nuestras vidas nos alejen de Él, nos limiten en nuestra espiritualidad, que acudan a las Escrituras y a las palabras de los profetas para poder acercarse como nunca antes a Jesucristo. Esto necesitamos hacerlo hoy más que nunca. El profeta de Dios hoy en día, el presidente Russell M. Nelson, nos ha hablado tanto la semana pasada como en ocasiones previas y nos ha explicado que estamos cerca de tener a Jesucristo de regreso.
de que el Salvador está cerca de regresar a la tierra. Por lo cual nosotros estamos en un tiempo especial de preparar esa venida, esa segunda venida del Salvador. La semana pasada, en las palabras del presidente Nelson, una vez más, no sé si notaron que él lo mencionó nuevamente. Fue una frase, y tal vez entonces se les pasó, pero lo dijo al final de su mensaje. Después de anunciar los templos, yo creo que a veces cuando escuchamos los nuevos templos, de dónde se van a construir, quedamos con tanto entusiasmo y a veces expresiones de alegría y de entusiasmo, y tal vez se nos pasa lo que dice a continuación el profeta. Así que cito lo que él dijo al final de su mensaje el domingo pasado. Dijo: testifico que Jesucristo, el Redentor de Israel, dirige esta su iglesia. Él se está preparando para venir de nuevo. Ruego que nosotros también nos preparemos para recibirlo. Sé sin ninguna duda que el presidente Russell M. Nelson es el portavoz de Dios sobre la tierra. Es el apóstol más antiguo que vive hoy en el mundo, por lo cual él posee todas las llaves del sacerdocio que han sido restauradas a la tierra y es el único autorizado para ejercer esas llaves como profeta, vidente y revelador, y dirigir y gobernar todos los asuntos del reino de Dios y de la obra de exaltación y salvación en estos últimos días, en este tiempo. Debemos escuchar cuidadosamente las palabras del profeta de Dios y debemos esforzarnos a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Entonces, queridos jóvenes, queridos padres, queridos líderes de la Iglesia, vivamos nuestros convenios, esforcémonos por preparar el camino para la segunda venida de Jesucristo. Al asistir a las clases de seminario y de instituto este año, les invitamos a esforzarse por escudriñar las palabras de Jesucristo y las palabras de los profetas. Que las palabras de vida puedan responder sus oraciones, puedan responder las preguntas de sus almas, puedan darle fuerza para resistir la tentación, puedan darle fuerza para servir en su gran obra de salvación y de exaltación. Testifico que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera de Dios sobre la tierra. Testifico que en ella encontramos todas las ordenanzas necesarias para hacer los convenios necesarios para avanzar en la senda que dirige de regreso a la presencia de Dios. Sé sin ninguna duda que tenemos profetas, videntes y reveladores sobre la tierra, que los escuchamos el domingo pasado, a ellos y a otras autoridades y oficiales de la Iglesia, y que somos bendecidos a medida que ponemos en práctica sus enseñanzas. En este camino podemos encontrar gozo, sean cuales sean las pruebas de la vida que enfrentemos y las circunstancias que nos rodeen. Sé que estas cosas son verdaderas y se las comparto humildemente y con amor en el nombre de Jesucristo. Amén.